Y quiero que sus Biblias las abramos, nuestras Biblias, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda a Timoteo. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 2. Capítulo 2, segunda a Timoteo. Dice la Sagrada Escritura: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a hombres de confianza, que a su vez estarán capacitados para enseñar también a otros. Es la recomendación del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que lo que oíste de mí, aprendiste, vistes en mí, enseña a otros. Hombres que sean idóneos, que también estén aptos para enseñar a otros. Es la recomendación bíblica del Señor. Entonces, es una responsabilidad nuestra para la iglesia del Señor, para cada líder, para cada hermano que ministra en la obra del Señor. Hay esta responsabilidad, y es entregar, enseñar y defender la formación espiritual de los creyentes, tanto los viejos como los nuevos. Tenemos que preocuparnos por esto, que haya una formación integral para cada creyente, sea nuevo, sea viejo, que nos preparemos. El apóstol Pablo, también escribiendo a los Efesios, nos habla de cómo Dios constituye diferentes ministerios, dice, a fin de perfeccionar a los santos, amén, para la obra del ministerio, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, cada creyente debemos enseñar conforme a la doctrina verdadera, la doctrina apostólica original. Y hoy quiero hacer énfasis, amados hermanos, en Cristo Jesús, enseñar la doctrina apostólica original. Recuerden, Dios nos ha dado una cita, y es edificando en el firmamento firme de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, tenemos que volvernos a esta enseñanza original apostólica, ¿ven?, que encontramos en las Sagradas Escrituras. Encontramos acá que Dios nos ha comisionado para este digno propósito. Recuerden que la Biblia dice, si alguno anhela un obispado, alguno anhela servirle a Dios, buena cosa desea. Y esto es un llamamiento que nos ha venido a todos de parte de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esta instrucción bíblica, teológica, ¿dónde la vamos a dar? En los hogares, en la escuela, en la iglesia. Hay que formarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos en esta gran comisión que Dios nos ha encomendado. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual nosotros debemos confiar este mensaje a quienes? A personas, a creyentes que sean fieles, como lo dice el texto. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalos a hombres que sean ¿qué? Idóneos, de confianza, para que enseñen también a otros, para que a su vez ellos también lo den a conocer. Lo que enseñamos, lo que tú le enseñas al nuevo creyente, a tu hermano en Cristo, él no se puede quedar. Nosotros no nos podemos quedar con lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Tenemos que enseñar también a otros, a otras personas, amén, para que se edifiquen en el Señor. Ahí en el capítulo 3, en la carta a Timoteo, en la segunda Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15 dice, está diciendo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, dice, que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, que te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios, el creyente, el Hijo de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Y dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en vista de la manifestación de su reino, te encargo, Timoteo, que prediques la palabra, que te mantengas preparado para hacerlo cuando sea conveniente y cuando no lo sea. La otra versión dice, en tiempo y fuera de tiempo, que corrijas, que reprendas, que animes con mucha paciencia y una cuidadosa enseñanza.
Y mira lo que dice el texto siguiente. Estamos leyendo 2 Timoteo capítulo 4. Dice, porque llegará el tiempo en que no tolerarán la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de muchísimos maestros que le digan lo que ellos quieren oír y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Pero tú, en cambio, conserva la prudencia en todas las circunstancias, le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Enseña, corrige, instruye con toda paciencia, con toda doctrina. Nadie te menosprecie. Es el propósito de Dios. Entonces se nos ha comisionado de parte de Dios que defender las sagradas escrituras. Dice, defiende ahí mismo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, primera Timoteo capítulo 4, el versículo 11, dice también la escritura, encarga y enseña esto, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, sirve de ejemplo a los creyentes. Y el versículo 6 dice, si les indicas esto a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido en las verdades de la fe y de la buena enseñanza que has seguido, que has aprendido. Es importante entonces que nos volvamos a la palabra. Hoy más que nunca se necesita de una enseñanza verdadera bíblica, enseñar la verdadera fe en Jesucristo y las normas de justicia que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice la carta a los romanos en el capítulo 6 de la carta a los romanos, para que estemos apercibidos y preparados en el Señor para toda buena obra. Versículo 18. Ustedes han sido libertados del pecado y se han convertido ahora esclavos de la justicia. Entonces hay la verdadera fe, las normas justicia Dios nos ha entregado y conocemos, esto lo hemos compartido ya en muchas ocasiones, hemos sido justificados por la fe en Cristo, pero una vez siendo justificados, Dios quiere que hagamos obras de justicia. Si nuestra justicia mayor que la de los escribas y juntamente con ellos. Y el versículo 22 de la misma carta dice, pero ahora que han sido libertados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios, el provecho que sacan los lleva a la santidad. Es decir, que la verdadera enseñanza que Dios quiere que vivamos en justicia es que vivamos en santidad. ¿Por qué? La Escritura declara, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nuestro mensaje incluye un llamado ferviente a la piedad y a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ya que en estos últimos tiempos, y por eso el Señor me ha inquietado a compartir esto, en estos últimos tiempos hay muchos hombres, dice la Escritura, de mentes corruptas. Primera Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 7 dice cuál es el carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Mentes corruptas, hombres que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, la palabra nos anima ¿a qué? A que mantengamos fieles. ¿A qué? Al genuino mensaje como se nos ha enseñado en relación a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa obra? Pues amarlo, conocerlo y dar nuestra vida por la obra de Dios. En Tito 1:9 nos habla de que tenemos que mantenernos fieles a este genuino mensaje de Dios. ¿Qué debemos hacer? Enseñar, animar, conforme a la palabra de Dios y llevar al creyente a consagrarse. ¿Cuál es nuestro propósito, amados hermanos? Bueno, hoy la gente se preocupa por el virus que ya viene, que no viene, pero Dios ¿qué quiere? Que nos preparemos, que nos consagremos, porque ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces tenemos que prepararnos porque Dios nos ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia. Lo que Dios ha preparado. Jesús dijo, me voy, pero no los dejo solo, les doy el Espíritu Santo, pero me voy a preparar allí un lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, nos estamos preparando para serle fieles a Dios, para creer en su palabra, para creer en sus promesas, que son sí y amén en Cristo Jesús. Debemos enseñar entonces, exhortar, animar, conforme a la palabra de Dios y llevar al creyente a consagrarse. Cada uno de nosotros en este tiempo, como yo le he llamado, en este retiro espiritual que Dios nos está permitiendo tener, es para que haya una mayor consagración, para que haya búsqueda de la presencia de Dios, que nos llenemos cada día más
y más, consagrarnos a la verdad, consagrarnos a la justicia, a la obra de Dios. Es necesario entonces que nos guiemos, que nos ayudemos, guiar al creyente a un desarrollo continuo. Aleluya. Amén. Del carácter cristiano conforme a la piedad. Y mira lo que enseña la Escritura en el Salmo 1, todos lo conocemos y lo hemos recitado. Y de allí vamos a ver más adelante algo importante. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este salmo dice que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Entonces, es necesario que cada creyente se fortalezca, crezca, que tenga un desarrollo continuo, amén, conforme a la piedad. Y en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 28, el versículo 20, Mateo 28, 20, hay un poderoso, amén, texto que dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin. Dios promete estar con cada uno de nosotros hasta el fin. Pero ¿de qué manera? Cuando nosotros guardemos su palabra. Él dice, enséñales a que guarden la palabra. Y una vez guardemos la palabra, entonces el Señor dice, yo prometo estar con ustedes hasta el fin del tiempo. Hay una promesa que es para ti, que es para mí. ¿Y cuál es esa promesa? Que cada día nos consagremos a Dios, que guardemos su palabra, que haya un continuo desarrollo del carácter cristiano conforme a la piedad en cada uno de nosotros, que mantengamos un corazón limpio, una buena conciencia, dice el texto, una fe no fingida, es decir, una fe sincera, es decir, la meta suprema de esta instrucción bíblica que Dios nos está entregando está basada en ¿qué? En la piedad. Por eso el apóstol Pablo, repetimos, le dice a Timoteo, mira, lo que tú aprendiste de mí, recíbelo, pero no te quedes con la enseñanza. Comparte con otros, con hombres que sean idóneos, con personas que sean fieles, que puedan compartir también con otros este glorioso mensaje del Evangelio. Entonces, la meta suprema de la instrucción bíblica de Dios no es el conocimiento bíblico en sí. ¿A cuántas personas no conocemos nosotros que saben Biblia, de Génesis a Apocalipsis? Se la han leído tantas veces, muchas veces, pero Dios no está enfatizando a que ese conocimiento bíblico sea lo más importante en sí, sino una transformación moral interior que se debe manifestar en una pureza de corazón. Lo que hemos recibido de Dios, ¿qué quiere Dios? Que lo pongamos por obra. Lo dice Santiago en su libro. Si la fe no tiene obras, es una fe muerta. Es decir, el apóstol Juan o Juan el profeta, él compartía y decía, arrepentidos y convertidos al Señor. Se arrepiente uno, se convierte al Señor, entonces viene a ser ¿a qué? Hacedor de las buenas obras. Recuerdan el Señor con Zaqueo, entró a su casa y Zaqueo dice, bueno, ahora voy a compartir si en algo yo he robado, si a alguien yo he defraudado, yo le voy a devolver cuadruplicado. ¿Y qué le dijo el Señor? Ciertamente la salvación ha llegado a tu casa, porque su fe en Cristo estaba acompañada de buenas obras, como lo hemos enseñado, ya no para salvación, sino porque ahora eran salvos. Había una pureza, había un corazón limpio, había una conciencia firme, una fe sin hipocresía, había amor, que es lo que Dios está demandando. Amén. Sino una transformación moral interior, que debe manifestarse en ¿qué? En pureza de corazón, en una limpia conciencia, fe sin hipocresía y amor. La carta a los Efesios son dos puntos importantes, las cuales ella trata. Una, nuestra redención. Del capítulo 1 al capítulo 3 habla de nuestra redención en Cristo Jesús, elegido, predestinado por Dios. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió. La redención. Pero capítulo 4, 5 y 6 nos habla cómo debemos vivir
los que hemos sido redimidos, los que hemos sido salvos, los que Dios ha llamado a disfrutar de esta vida abundante. Ahora, debemos estar alerta. Dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Quiero que me acompañen porque allí hay otra revelación poderosa que debemos estar atentos para recibirla. Capítulo 20, el versículo 21. Y dice la escritura: a judíos y a griegos les he declarado que deben volverse a Dios arrepentidos y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la verdadera fe en Dios que va a traer un cambio de vida. Ojo, no un conocimiento intelectual únicamente de la palabra, sino un conocimiento que nos lleve a un cambio moral. Eso es lo que Pablo le está enseñando a su discípulo amado Timoteo. Lo que tú recibiste, lo que has aprendido de mí, enséñalo a hombres que sean idóneos. ¿Y estos hombres idóneos cuáles son? Hombres de limpia conciencia, de una fe sin hipocresía y llenos de amor. Amén. Ahora, la Escritura nos dice que debemos estar unidos, sensibles, amén, por los creyentes. ¿Unidos para qué? Para ayudarnos a crecer y fortalecernos, pidiendo en el Espíritu Santo nos llene, que seamos fervientes en el Espíritu para servirle a Dios, entregados al servicio, al mensaje original de Cristo y de los apóstoles. Ahora, quiero advertirles a todos los hermanos en esta hora del peligro que nosotros estamos enfrentando en este momento. ¿Por qué? Hoy hay tantos predicadores en las redes sociales, hay un crecer tremendo y tenemos que estar alerta porque la Biblia habla de que no todos el que dice Señor, Señor es de Dios. Debemos estar entonces pendientes. Debemos recordar que el Señor nos ha entregado un mensaje y nos muestra el único fundamento seguro. Es Cristo y su palabra. Amén. En la enseñanza apostólica. Amados hermanos, se los digo hoy. Mientras ministraba el Señor a mi corazón, se me decía, dile que estén alertas, porque hoy las redes sociales están llenas de mensajes, de predicadores. Y la Escritura dice que en estos últimos tiempos algunos iban a enseñar conforme a su propia concupiscencia, apartándose de la verdadera fe, de la conciencia limpia y un corazón sincero delante de Dios. Mire, en el mismo capítulo 20 y el versículo 33 del libro de los Hechos, dice de la siguiente manera: ahora dice, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que estas manos mías han suplido para mis propias necesidades y la de mis compañeros. Hechos 20. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Él sienta un ejemplo para todos los ministros de Dios. Mira lo que dice. Él nunca deseó prosperidad, ni procuró enriquecerse como producto de su trabajo apostólico en el evangelio. Y él pudo enriquecerse. Él pudo tener muchas oportunidades y acumular riquezas por los dones, por los talentos que Dios les había dado. Fue un apóstol que ejerció una gran influencia sobre muchos creyentes, hacía milagros poderosos, sanidades. Además, dice él que los primeros, el libro de los Hechos dice que los primeros discípulos tenían la costumbre de dar dinero, propiedades a los líderes prominentes de la iglesia para distribuirlo entre las necesidades. Pero el apóstol Pablo pudo vivir en opulencia, pero no lo hizo. No se aprovechó, ojo, de sus dones ni de su posición en el evangelio de Jesucristo. Por eso, hermanos, los estoy llamando a estar alertas en estos últimos tiempos. El apóstol Pablo fue dirigido por el glorioso Espíritu Santo. Amén. Y su amor y fe por el evangelio pudieron mantenerlo firme y constante, creciendo en el servicio y en la obra de Dios. Por eso le encomienda a Timoteo: hijo Timoteo, lo que tú has visto en mí, lo que has aprendido, lo que me has escuchado, encomiéndaselo a hombres que sean idóneos, aleluya, para que puedan enseñar también a otros con un corazón sincero, una fe no fingida, sin hipocresía. Amén. Entonces es nuestro deber, amados hermanos, llevar ¿qué? A los otros creyentes que se fortalezcan, que maduren, para que lleven la imagen de Cristo. Efesios 4,
Esto que les compartí al principio, el apóstol Pablo habla de los dones ministeriales con el único propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Por último, mis amados hermanos, la formación bíblica genuina pone énfasis en la verdadera justicia. 1. Conocer, ser y hacer. Ahí va el evangelio. Conocer, ser y hacer. No solamente es la simple comprensión de los hechos o de las verdades bíblicas. Lo que hemos aprendido, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo por obra en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar con el Señor. Amén. Las grandes doctrinas reveladas en las Escrituras son que verdades redentoras y no solamente verdades académicas. Yo encontré personas en la universidad estudiando teología sin ser cristianos, solamente con el único propósito de encontrar un error en la Escritura para refutar a los creyentes. Entonces, no todo el que estudia la Biblia debemos estudiarla, tenemos que tener el conocimiento, pero ese conocimiento son verdades redentoras y no solamente verdades académicas. Amén. Entonces, hay asuntos importantes que debemos aprender en las Escrituras, lo que la Biblia nos ha encomendado. Son asuntos de vida o de muerte. Exigen la respuesta, exigen decisión personal, tanto de los que enseñamos la palabra como de los estudiantes, como de los creyentes. Recuerde, amado hermano, esto es un asunto de vida o de muerte. Recuerde que son verdades redentoras, no solamente son verdades académicas. Amén. La fe debe ir acompañada de las buenas obras, obras piadosas, devoción a Jesucristo. La verdadera fe se muestra ¿en qué? En obediencia a Dios. Allí es donde vamos a conocer el verdadero mensaje apostólico, el verdadero mensaje de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje que le dé más énfasis al hombre, un mensaje que le dé más énfasis a la madre de Jesús. No es un mensaje bíblico, es una doctrina herética, porque el verdadero mensaje de la palabra de Dios va a exaltar a Dios sobre todas las cosas, va a exaltar a Jesucristo, al cual Dios ha enviado para nuestra redención, para nuestra salvación y para nuestra justificación. Un mensaje que no nos lleva a una verdadera obediencia a la palabra de Dios no es bíblico. Lleva al cristiano o al creyente a una fe vacía. Pero ¿qué quiere Dios? Que lo que hemos aprendido en la Escritura, lo que hemos recibido de nuestros padres espirituales, lo que hemos recibido, la enseñanza apostólica. Por eso la Iglesia Cristiana Integral, misión apostólica, nacida en el corazón de Dios, Dios ha declarado que somos una iglesia católica porque somos una iglesia universal, porque el cristianismo es universal, pero también somos una iglesia apostólica porque defendemos la doctrina de los apóstoles, la cual, la principal piedra en la cual estamos construyendo nuestras vidas es Jesucristo mismo. A Él damos gloria, aleluya, a Él damos honra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Él es nuestro único mediador. El único entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Por eso Él dijo que Él vino, ¿para qué? Para llevarnos al Padre. Jesús nos lleva al Padre, pero Él dijo, no les voy a dejar solo, les voy a dar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Jesús dijo, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces es el Espíritu Santo el que nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Entonces el vicario, el representante de Jesucristo, de Dios aquí en la tierra, es el glorioso Espíritu Santo. Abre tu corazón a Él en esta hora. Dile, Señor, hoy quiero conocerte. Hoy quiero que tu verdad bíblica, que tu palabra me sea revelada, me sea ministrada a mi corazón. Quiero conocerte, amado Dios, allí donde estás, donde me estás escuchando. Hoy puedes abrir tu corazón a Dios, decirle, Jesús, entra en mi corazón. Te quiero conocer, quiero ser enseñado por tu Espíritu Santo. Quiero tener la revelación de tu palabra que me lleve a un cambio moral, que me lleve a un crecimiento espiritual.
de amarte y de conocerte más. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora por la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, por tu cuerpo, Señor, por tu cuerpo universal, por tu iglesia invisible, por tu iglesia visible. Hablo de una iglesia invisible porque dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de toda maldad, de toda iniquidad, el que invoca el nombre del Señor. Les bendigo, amados, en esta hora. Que la gracia abundante de nuestro Dios siga ministrada, fluyendo en cada vida y en cada corazón. Soy su amigo, su hermano y pastor Jesús Ariza. Hoy les hablo desde Barranquilla, Colombia. Bendiciones, amados hermanos. Dios les guarde y cerco de Dios alrededor de sus vidas.